Bueno, muchachos, entonces vamos a seguir hablando de aglutinantes. Vamos a hablar específicamente de un aglutinante muy utilizado, este sí ya muy utilizado en la construcción actual, y es el cemento, ¿sí? El cemento es una fabricación artificial, o sea, no es un aglutinante natural que podamos encontrar en la naturaleza, que podamos extraer de la naturaleza como tal, no. Es una fabricación artificial y una actividad que van a hacer ustedes hoy es investigar cuál es el procedimiento de fabricación del cemento, mirar cuáles son los insumos y cómo se fabrica, ¿vale? Pero esa es una actividad que les voy a dejar más adelante. Vamos a hablar un poquito del cemento como aglutinante. Entonces, el cemento como tal, digamos, es un polvo gris, de color gris, el cemento Portland, muy fino, también puede ser de color blanco, muy fino, que generalmente no se usa solo. El cemento es un aglutinante de tipo hidráulico, ¿sí? Como veíamos en el video de aglutinantes, eh, tenemos dos tipos. El cemento es hidráulico, es decir, su reacción química se desata en presencia del agua, en presencia del agua. Pero ustedes nunca van a utilizar el cemento solo, porque es muy costoso, ¿verdad? Hacer una viga de cemento sería una locura, sería exageradamente costoso. Entonces, el cemento siempre lo vamos a encontrar mezclado. ¿Con qué se mezcla el cemento? Entonces, el cemento más agua, perdón, más arena, más agua, para que se desate la reacción química, es lo que se conoce como mortero. ¿Qué es el mortero? El mortero es una pasta cementosa que se utiliza en muchas actividades en la construcción. Por ejemplo, para pegar ladrillos, cuando tú tienes un ladrillo, eh, esa pasta que se utiliza entre ladrillo y ladrillo, ¿sí? Ese aglutinante, ese pegante que es el que mantiene los ladrillos pegados, eso es un mortero, ¿sí? El ladrillo nunca se coloca enfrentado, se coloca trabado. Entonces aquí está un ladrillo, aquí el otro y el otro acá para coser este plano de falla. Aquí se colocaría otro ladrillo y así sucesivamente. El elemento gris que aparece entre cada ladrillo se denomina mortero, y en este caso particular se denomina mortero de pega, porque sirve para pegar los ladrillos entre ellos, ¿de acuerdo? Esa es una función del mortero, pero no es la única. El mortero puede tener otras funciones. Por ejemplo, cuando tenemos el piso, vamos a suponer que yo tengo aquí una placa de piso, ¿verdad? Bueno, digamos que este es el terreno natural. Yo fundo una placa de concreto. Esa placa de concreto tendrá un refuerzo, una malla de acero. Después les explico esto de la malla de acero, no se preocupen, pero básicamente eso es concreto. Digamos, esto es concreto y tiene un refuerzo de acero. Ese piso generalmente queda desnivelado. Para nivelarlo yo utilizo un mortero. Entonces, yo lo que hago es que preparo un mortero, lo preparo muy fluido y lo vierto sobre la malla, sobre la placa, perdón, sobre esta placa. Y este morterito que yo fundí ahí, ya tengo la capacidad de con un codal poderle darle un acabado y poder nivelarlo, o sea, que me quede completamente a nivel. Ya encima de ese yo puedo enchapar si quiero o lo puedo dejar así, ¿sí? Entonces, digamos, el mortero tiene muchas funciones dentro de la construcción. Estas que estoy mostrando, esto es un mortero de pega y este es un mortero de nivelación, ¿sí? Son dos de las muchas funciones que tiene el mortero de nivelación. Entonces, ¿qué sucede? Con esta mezcla podemos tener mortero, pero no es la única mezcla que se puede hacer con el concreto. Digamos, esta es una de las más famosas, de las más utilizadas, pero si yo mezclo cemento más arena más piedra o grava, coloquémosle grava más agua,
yo ya no obtengo cemento, yo ya no obtengo mortero, sino lo que obtengo es una cosa que llamamos concreto. Concreto. Entonces, muchachos, ¿qué es el concreto? Bueno, el concreto es el material con el que yo fundí esta placa, ¿sí? Entonces la placa, los elementos estructurales se deben hacer en concreto, y los elementos que no son estructurales, por ejemplo, el mortero de nivelación no es un elemento estructural, ese puede estar en mortero. ¿Qué sucede? Que el concreto tiene unas resistencias, o adquiere unas resistencias mucho más altas que el mortero, ¿sí? Y cuando digo que adquiere unas resistencias, pues la resistencia del concreto, me refiero a la resistencia a la compresión, porque acuerden que estos son agregados pétreos, materiales pétreos que son muy resistentes a la compresión. Voy a anotarlo aquí arriba, siempre acuérdese que son muy buenos a la compresión. También te resisten un poquito de tensión, pero compresión resisten mucho, 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 ¿sí? Tensión resisten solamente un poquito, ¿vale? El concreto como tal, más adelante veremos cómo hacer para que el concreto te resista bastante tensión. Entonces, la resistencia del concreto pues es mucho más alta que la resistencia del mortero, es más alta que la del mortero, ¿verdad? ¿Por qué? Por este agregado que se le coloca acá. Este agregado pétreo, bueno, el agregado pétreo, lo que se conoce como agregado pétreo, son los agregados que provienen de las rocas, que en realidad serían la arena y la grava. Los dos serían agregado pétreo. Lo que pasa es que este se conoce como agregado pétreo fino y este se conoce como agregado pétreo grueso, ¿sí? Entonces, tanto el mortero como el concreto, los dos tienen todas las características de un aglutinante. Es decir, usted al mortero le va a tener dos estados, un estado fresco y un estado endurecido. El concreto va a tener dos estados, un estado fresco y un estado endurecido, ¿sí? Nunca utilizamos el cemento solo porque en realidad sería muy costoso. Hacer una viga de solo cemento sería muy costoso, además de otras cosas de contracción y que se pueden presentar ahí. Entonces siempre va a ser mortero y concreto. Mortero o concreto, uno de los dos. ¿Cómo se le da resistencia al concreto y cómo se le da resistencia al mortero? Pues eso depende de la dosificación. O sea, la resistencia del mortero y la resistencia del concreto. Yo, por ejemplo, si quiero fundir una viga, yo debería pensar en concretos de 3000 psi. ¿Qué es 3000 psi? Es la resistencia a la compresión que debe tener un concreto mínimo para poder fundir un elemento estructural, ¿sí? Y un mortero no me alcanza los 3000 psi. De pronto un mortero me alcanza 1500 psi, 2000 psi, pero no me alcanza los 3000 psi. Con el concreto sí lo puedo lograr, pero no solamente puedo lograr resistencias de 3000 psi. Psi es pounds square inches, o sea, libras sobre pulgada cuadrada, ¿sí? También hay una unidad de medida que no son los psi, digamos, es el otro sistema que es los kilonewtons o los kilogramos por metro cuadrado. Pero bueno, 3000 psi, eso es relativamente fácil de alcanzar, pero yo puedo tener concretos de 4000 psi, concretos de 5000, de 6000 psi, que ya son de alta resistencia, ya son unas mezclas mucho más sofisticadas y muy probablemente necesiten aditivos. Entonces, yo a este mortero le puedo, o sea, digamos, esta es la fórmula básica para crear un mortero. Yo a ese mortero le puedo adicionar, le puedo colocar un aditivo. ¿Qué es un aditivo? Es una sustancia química extra a la fórmula básica que me atenúa, no, que me atenúa o me, digamos,
me enfatiza una propiedad del mortero. Entonces, por ejemplo, si yo le agrego un aditivo impermeabilizante, ¿sí? Impermeabilizante, el mortero me va a quedar impermeable, o sea, me va a evitar el paso del agua. Entonces uno le puede dar características específicas al mortero de acuerdo, ¿de acuerdo a qué? Al aditivo que le agregue. ¿Es necesario siempre agregar aditivos? No es necesario. A veces no necesitamos aditivos. En el concreto hay una variedad grandísima de aditivos. Grandísima. Pónganse ustedes a pensar cuánto se demora un vehículo de estos que transportan el concreto. Un carrito de estos que transportan el concreto, cuánto se demora en llegar al sitio de la obra, ¿sí? Entonces esos son unos trompos, se llama una mixer, y ella va girando para que el concreto, para evitar que se endurezca. Entonces, en algunos casos, cuando el tráfico es muy malo, usted perfectamente puede durar 45 minutos en un trancón, en un taco, y esto se empieza a endurecer, ¿sí? Entonces se les agregan unos aditivos que se llaman retardantes, que lo que hace es que el tiempo de fraguado se alargue, ¿sí? Y él se demore mucho más fraguando, entonces no se endurece aquí en el tanque, no se endurece en el trompo, sino cuando ya llega la hora, ¿de acuerdo? También existen aditivos que no son retardantes, que son acelerantes. Estos aditivos acelerantes sirven para todo lo contrario, aumentar el tiempo recortar, disminuir el tiempo de fraguado, que el fraguado se haga muy rápido. Usted, por ejemplo, en sitios necesita desencofrar muy rápido, o sea, ¿qué es desencofrar? Es quitarle la formaleta al concreto. Recuerde que el concreto o el mortero puede adquirir la forma del recipiente en que usted lo coloque. O sea, si usted tiene un recipiente, digamos, aquí tiene dos bandas o dos tablas o dos formaletas y abajo tiene otra formaleta y usted llena eso con concreto, vamos a colocarlo de color gris, usted llena eso con concreto, ¿sí? Pues el concreto se endurece y adquiere la forma de estas cositas que están acá, de esas tres cositas que llamamos formaleta. O sea, la formaleta es la que le da la forma al concreto. Y desencofrar es quitar esa formaleta. Si yo llego y quito la formaleta, entonces digo que estoy desencofrando. La formaleta, ¿cuándo se quita? Cuando el concreto no solamente está endurecido, sino cuando ya tiene algo de resistencia, ¿sí? Pues uno no espera que tenga la resistencia máxima para desencofrar, pero debe tener algo de resistencia porque si no el concreto se puede ver afectado. Entonces, cuando uno necesita desencofrar muy rápido, porque necesita rotar formaleta o porque digamos está usted, por ejemplo, fundiendo unas pilas donde hay agua y usted ve que el agua que necesita fundir muy rápido, que necesita que esto se endurezca muy rápido porque el agua le puede socavar el mismo concreto. Entonces, sencillamente usted le coloca un acelerante y los tiempos de fraguado empiezan a cambiar, empiezan a hacerse muy cortos. Hay otro tipo de aditivos. No solamente están los retardantes y los acelerantes, también están, por ejemplo, aditivos para darle mayor plasticidad. ¿Qué es plasticidad? Entonces el concreto tiene es una sustancia pastosa, o el mortero, y cuando se hace más plástico se vuelve más fluido, o sea, se vuelve más acuoso, se vuelve más sopudito, pues. Entonces, como tiene mayor plasticidad, pues entra en todos los... Si yo tengo una formaleta, por ejemplo, yo tengo una formaleta que tiene esta forma, por alguna extraña razón, yo tengo que fundir algo con esta forma, pero digamos, esta esquina de acá puede llegar a ser muy conflictivo. Puede ser que el concreto no entre o que se queden aquí algunos pedazos sin concreto. Entonces yo lo que hago es que le coloco un concreto fluido
para que me llene todos los espacios, porque veo que la formaleta puede ser muy difícil de llenar con un concreto convencional. Entonces ese es otro tipo de aditivo que se le puede agregar, y así sucesivamente. Pero básicamente las dos mezclas básicas son estas, ¿sí? Mortero y concreto. La receta básica es cemento, agua, arena y grava. O la del mortero es cemento, arena y agua. ¿Listo? Entonces, voy a parar acá y hago otro video.